en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. La historia de La Llorona ha cruzado generaciones como un susurro que se niega a morir. Ha atravesado pueblos, fronteras y siglos, cargando consigo el lamento de una mujer condenada a la eternidad. Su nombre se pronuncia con miedo y respeto, especialmente en las noches en que el viento arrastra sonidos extraños desde los ríos y lagunas. En México y en buena parte de Latinoamérica, todos conocen su grito desgarrador. Ese ay, mis hijos, que hiela la sangre y sacude la memoria de quien lo escucha. Sin embargo, pocos se han atrevido a mirar más allá del mito. Pocos se han preguntado quiénes fueron esos hijos por los que ella clama sin descanso. ¿Qué rostro tenían? ¿Qué destino los unió a su madre, incluso después de la muerte? El origen de La Llorona se pierde entre las sombras de la tradición oral. Cada región cuenta su propia versión, pero todas coinciden en lo mismo: en una madre que, impulsada por el dolor y la locura, arrebató la vida de sus propios hijos y quedó condenada a buscarlos por toda la eternidad. Dicen que su verdadero nombre era María, aunque algunos textos antiguos la identifican con otros nombres. Tal vez porque cada pueblo quiso apropiarse de su tragedia y darle su propio rostro. Lo que no cambia es la esencia, la imagen de una mujer atrapada entre el arrepentimiento y la desesperación. Una figura que personifica el tormento de la culpa y el eco de un amor perdido. Pero más allá de la figura espectral y de las historias de miedo que se cuentan junto al fuego, hay un vacío que pocos se han atrevido a llenar. ¿Quiénes fueron los hijos de La Llorona? Las leyendas hablan de ellos con brevedad, como si fueran meros símbolos del dolor materno. Sin embargo, los registros más antiguos y las crónicas que aún se conservan en algunos templos, bibliotecas y colecciones privadas insinúan que aquellos niños existieron de verdad. Eran tres, según las versiones más antiguas: San Juan, el Mayoere, Raúl, el Travieso, y María, la Pequeña. Otros relatos aseguran que solo fueron dos, pero los testimonios que hablan de tres coinciden con mayor frecuencia, especialmente en las zonas rurales del centro de México, donde la leyenda cobra una fuerza singular. Juan, el primogénito, contaba con alrededor de 10 años. Tenía los ojos verdes como el follaje que crecía junto a los ríos, un color heredado de su abuelo materno. Un hombre recordado en el pueblo por su sabiduría y su carácter fuerte. Su cabello oscuro, ligeramente ondulado, enmarcaba un rostro sereno, y aunque era apenas un niño, poseía una madurez que desentonaba con su edad. Era protector con sus hermanos, y se dice que nunca salía sin un pequeño amuleto que su padre le había regalado antes de partir a un largo viaje. Ese objeto, una medalla de plata con una inscripción casi borrada por el tiempo, se convirtió en su tesoro más preciado, su única conexión con la figura paterna ausente. Raúl, el segundo, tenía 7 años. Era inquieto, impulsivo y lleno de vida. Su piel era un poco más clara que la de su hermano Mayoere, y unas pequeñas pecas decoraban su rostro, dándole un aire travieso. Siempre encontraba la forma de meterse en problemas, aunque su intención rara vez era mala. Tenía la sonrisa fácil y los ojos marrones, brillantes, que reflejaban la inocencia de un niño que no conocía aún la dureza del mundo. Raúl era el más apegado a su madre. Solía correr a sus brazos cada vez que algo lo asustaba, buscando consuelo en su voz dulce, en aquella presencia que parecía ser el refugio de todo lo que era bueno. Y luego estaba María, la más pequeña de los tres, apenas una niña de 5 años. Su cabello dorado caía en suaves rizos sobre sus hombros, y sus ojos, de un verde turquesa, daban la impresión de contener la luz misma del amanecer. Los ancianos del pueblo solían decir que parecía un ángel. Se parecía a su abuela materna, una mujer muy conocida y querida por la comunidad, cuya memoria
aún vivía en las historias contadas en las plazas. María era la sonrisa de la casa, el corazón que mantenía unida a la familia. Su presencia llenaba los espacios con ternura, y muchos afirmaban que era imposible no quererla. A pesar de sus diferencias, los tres compartían un lazo inquebrantable. Se protegían mutuamente y estaban siempre juntos. Su unión era tan fuerte que los vecinos del pueblo solían decir que si uno de ellos reía, los otros dos no tardaban en hacerlo. Eran inseparables, un pequeño grupo que irradiaba amor y armonía. Tal vez por eso su pérdida fue tan devastadora, porque la tragedia que los alcanzó destruyó algo más que una familia. Quebró un símbolo de inocencia y pureza en una comunidad donde todo parecía girar en torno a la fe, la esperanza y la rutina. Las crónicas más antiguas relatan que aquella familia no era una más del pueblo. Eran conocidos por su amabilidad, por su buen trato con los vecinos y por la belleza de la madre. Una mujer que destacaba en las festividades locales por su porte y su sonrisa. Nadie hubiera imaginado que el destino le tenía reservado un lugar en la oscuridad. Su historia parecía la de una familia común, hasta que la traición, la pérdida y el dolor la transformaron en una de las leyendas más tristes y temidas de la historia mexicana. Hay registros que mencionan al padre de los niños, un hombre que habría sido comerciante o militar, dependiendo de la versión consultada. Algunos dicen que desapareció en circunstancias misteriosas, otros que abandonó a su familia por otra mujer. Lo cierto es que su partida marcó el inicio del colapso emocional de María, la madre. Los vecinos recordaban haberla visto llorar en silencio al anochecer, mirando hacia el horizonte, como si esperara que alguien regresara por el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Su tristeza se transformó en amargura, y su amargura en un vacío imposible de llenar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que había hecho promesas oscuras para recuperar el amor perdido. Otros decían que escuchaban su voz rezando en horas en que ninguna iglesia permanecía abierta. Lo que parecía ser una pena humana se convirtió en un dolor sobrenatural. Y pronto, su nombre fue pronunciado con cautela, como si se temiera despertar algo que no debía ser invocado. La tragedia llegó una noche sin luna. Los detalles se han distorsionado con el paso del tiempo, pero la esencia permanece. Una madre, consumida por el dolor y la desesperación, llevó a sus hijos al río. El agua reflejaba el cielo oscuro, y el silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento entre los árboles. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió después, pero al amanecer, los niños ya no estaban. María apareció horas después, caminando por las calles con la mirada perdida, empapada y con la voz rota, repitiendo sin cesar los mismos 3 vocablos que marcarían su condena eterna: ¡ay, mis hijos! Desde entonces, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su llanto se convirtió en un eco que atraviesa los siglos, un recordatorio del poder devastador del remordimiento. Los campesinos, los viajeros y los curiosos aseguran haberla escuchado, sobre todo cerca de los ríos o lagos, en noches sin luna. Dicen que su voz se eleva desde las aguas, y que su lamento no pertenece al viento, sino al alma que vaga en busca de lo que perdió para siempre. A través de los años, la figura de la Llorona se convirtió en una advertencia, una metáfora de la culpa, del amor corrompido por la desesperación y de las consecuencias de desafiar los designios divinos. Sin embargo, detrás del mito, aún resuena la pregunta que pocos se atreven a explorar: ¿qué fue de los hijos? ¿Dónde descansan sus almas? ¿Y por qué, incluso después de tanto tiempo, su madre no logra encontrarlos? El alma de María, la mujer que siglos después sería conocida como la Llorona, no se apagó con la muerte. Al contrario, se encendió con una fuerza oscura que ni la tierra ni el cielo lograron contener. Lo que comenzó como una historia de amor y desdicha, se transformó en una maldición eterna, que aún hoy persiste en los rincones donde el agua guarda silencio. Los ancianos de los pueblos cercanos a los ríos más antiguos de México aseguran que su condena no fue una simple consecuencia humana, sino un castigo divino que la separó para siempre de lo que más amaba, a sus hijos. Se dice que, tras aquella fatídica noche, el cuerpo de María fue encontrado cerca de las orillas del río. Su vestido blanco estaba cubierto de barro
y su piel tan pálida que parecía una sombra. Nadie supo si murió por voluntad propia o si el río la arrastró hasta las profundidades, pero lo cierto es que desde ese instante comenzaron los testimonios. Campesinos que trabajaban hasta altas horas afirmaron escuchar un llanto entre la bruma. Al principio pensaron que se trataba del viento, pero con el tiempo comprendieron que lo que escuchaban no pertenecía al mundo de los vivos. Los relatos coincidían en que la voz lloraba por sus hijos, clamando por ellos en medio de la oscuridad. Algunos afirmaban verla flotando sobre las aguas, con el cabello desordenado y el rostro cubierto por un velo húmedo. Otros aseguraban haberla visto caminar entre los caminos polvorientos del valle, buscando a los niños que le habían sido arrebatados por su propio acto. Los más escépticos decían que todo era una fábula para asustar a los niños, pero el miedo en los ojos de los testigos y la precisión de sus palabras hacían imposible descartar la posibilidad de que algo sobrenatural realmente se manifestara. Con el paso del tiempo, el mito se convirtió en parte del paisaje. Las comunidades rurales empezaron a construir su vida alrededor de la advertencia. Se enseñaba a los niños a no acercarse al río durante la noche, no solo por el peligro del agua, sino porque la Llorona podría confundirlos con sus hijos y llevárselos. Aquel miedo se transmitió de generación en generación hasta transformarse en una tradición cultural que, aunque envuelta en terror, servía como mecanismo de protección. La historia de María había dejado de ser una tragedia individual para convertirse en un símbolo colectivo, la representación del remordimiento que ni la muerte puede borrar. En los registros más antiguos que se conservan en templos coloniales y archivos eclesiásticos, algunos cronistas intentaron darle una explicación espiritual al fenómeno. Decían que María había desafiado el orden natural, cometiendo el pecado más imperdonable, atentar contra la vida que Dios le había confiado. Por eso, su castigo no fue el infierno ni el olvido, sino una condena más cruel. Debía vagar eternamente entre los vivos, viendo a las madres abrazar a sus hijos, escuchando sus risas y sus llantos, recordando lo que ella misma destruyó. Su pena no consistía solo en buscar, sino en ser testigo perpetuo del amor que nunca volvería a tener. Las versiones más esotéricas aseguran que, al morir, el alma de María intentó ascender, pero fue rechazada por la luz divina. En su desesperación, buscó refugio entre los espíritus del río, criaturas invisibles que habitan las aguas desde tiempos inmemoriales. Estos seres, conocidos en la tradición como guardianes o custodios del equilibrio natural, percibieron su dolor y lo convirtieron en parte de la corriente. Desde entonces, su voz viaja con el fluir del agua. Por eso, en cada río donde se la escucha, el aire parece impregnarse de tristeza y humedad, como si la naturaleza misma llorara con ella. Los estudiosos del folclore mexicano han intentado rastrear los orígenes de la leyenda más allá del periodo colonial. Algunos encuentran similitudes con antiguos mitos prehispánicos. Dicen que la figura de la Llorona podría ser la evolución de Cihuacóatl, una de las diosas más temidas del panteón mexica. Cihuacóatl era descrita como una madre que lloraba por sus hijos perdidos y que, en noches de luna llena, caminaba entre los templos anunciando la muerte. Su presencia, según las crónicas indígenas, presagiaba tragedias o guerras. Para muchos investigadores, la historia de María podría haber absorbido fragmentos de esa antigua figura, mezclando la espiritualidad indígena con las creencias cristianas que llegaron con la conquista. Esa fusión entre lo sagrado y lo profano convirtió la historia en una de las más poderosas del imaginario latinoamericano. No era solo el relato de una madre arrepentida, sino la representación de dos mundos que chocaron violentamente, el ancestral y el europeo, el mito y la fe, la tierra y el cielo. La figura de la Llorona emergió entonces como un símbolo de esa dualidad. En ella convivían la devoción y el pecado, la inocencia perdida y la condena eterna. Pero detrás del mito también existía una verdad humana, una historia que hablaba de abandono, pobreza y desesperación. María no fue una mujer poderosa ni una sacerdotisa. Fue una madre que lo perdió todo, que vio su vida derrumbarse cuando el amor que la sostenía
desapareció. Los testimonios recopilados en los siglos posteriores la describen como una mujer que se debatía entre la locura y la fe, incapaz de soportar el vacío que le dejó la traición. Algunos historiadores sostienen que el acto de ahogar a sus hijos no fue un impulso de maldad, sino un acto de ruptura con una realidad insoportable. En su mente perturbada, quizá creyó que al llevarlos con ella, los protegería de un destino peor. La mente humana tiene límites que se quiebran ante el dolor. La culpa posterior se convirtió en un castigo más allá de toda medida. Al comprender lo que había hecho, María se arrojó al mismo río, buscando reunirse con los pequeños. Sin embargo, su alma fue separada de la de ellos. Los niños, por su pureza, fueron recibidos en la eternidad de la luz, mientras que ella quedó atrapada en la penumbra, condenada a vagar por los siglos, escuchando los ecos de su crimen, sin poder remediarlo. Hay relatos que aseguran que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados. Los aldeanos buscaron durante días, removiendo la tierra, peinando el río, cavando en las orillas, pero no hallaron rastro alguno. Algunos decían que las aguas se los habían llevado, otros creían que los peces o los elementos naturales habían reclamado sus cuerpos como parte del castigo. Con el tiempo, los nombres de los pequeños comenzaron a pronunciarse en voz baja, como si al hacerlo se evocara la presencia de la madre. En los pueblos donde se conservan cruces antiguas, a orillas de los ríos, se dice que allí descansan sus almas, aunque nadie puede asegurarlo. Esa incertidumbre alimentó la leyenda. Cada corriente de agua, cada lago, cada arroyo, se convirtió en un posible escenario del crimen, y con ello, el mito de La Llorona se expandió. Cada región adaptó su historia, cambiando los nombres, las fechas y los lugares, pero manteniendo intacta la esencia, el llanto de una madre buscando lo imposible. En algunos lugares se dice que los niños fueron vistos como sombras que acompañan a su madre, apareciendo entre la niebla. En otros, se asegura que la presencia de La Llorona es tan intensa que incluso el agua se detiene cuando su voz se eleva. Con el tiempo, el mito se consolidó como una advertencia no solo moral, sino espiritual. La figura de La Llorona enseña que los actos humanos tienen consecuencias que trascienden la vida, que la culpa no se disuelve con el olvido y que las lágrimas derramadas por el arrepentimiento pueden crear ecos que ni la muerte puede apagar. Su condena se convirtió en espejo de quienes, cegados por el dolor o la ira, olvidan el valor sagrado de la vida. Los cronistas que han estudiado la evolución del mito coinciden en que, más allá de las variaciones, la historia de María representa el grito ancestral de todas las madres que han perdido un hijo. Su lamento es el símbolo de la pérdida universal, del amor que sobrevive a la muerte, aunque transformado en sufrimiento. Por eso, cada vez que su voz resuena entre los valles o sobre las aguas, no es solo el eco de una mujer condenada, sino el reflejo de una herida colectiva que la humanidad no ha logrado sanar. El eco de los lamentos de La Llorona no pertenece solo a las noches mexicanas. Ha cruzado fronteras invisibles, viajando a través del tiempo y el viento, convirtiéndose en un susurro universal que todos los pueblos parecen conocer. Quienes han escuchado su llanto aseguran que no suena humano, sino como una mezcla de dolor, culpa y un anhelo imposible de satisfacer. Dicen que cuando su voz se eleva sobre las aguas, el aire se detiene, los perros enmudecen y hasta el cauce del río parece estremecerse. Es el sonido del alma que no encuentra reposo. La historia cuenta que, tras el trágico suceso, el espíritu de María, la mujer que se convirtió en La Llorona, quedó atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Su cuerpo fue hallado a orillas del mismo río donde sus hijos desaparecieron, pero su espíritu nunca ascendió. La culpa la encadenó al sitio de su pecado. Se dice que cada noche, al caer la oscuridad, vuelve al lugar donde el agua devoró a sus pequeños y repite su tragedia una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido para castigarla eternamente. Algunos aseguran haberla visto caminando sobre las aguas, envuelta en un manto blanco que brilla con una luz opaca, como una luna muerta. Su rostro está cubierto por un velo translúcido que apenas deja entrever los rastros de una belleza que alguna vez fue motivo de envidia y deseo. Donde pisa, la tierra se humedece
y los animales huyen despavoridos. Los ancianos del pueblo afirman que cada lágrima que derrama se transforma en niebla y que esa niebla es la que cubre los caminos cercanos a los ríos cuando alguien está a punto de morir. Pero su condena va más allá de los lamentos. Los relatos antiguos mencionan que la Llorona ha intentado encontrar el descanso una y otra vez, buscando la manera de comunicarse con sus hijos en el más allá. Algunos creyentes sostienen que ella ha sido vista rezando de rodillas frente a los templos abandonados, implorando por una oportunidad de redención. Sin embargo, el cielo parece haber sellado sus puertas ante ella. Su pecado, el más imperdonable de todos, la ha marcado con un castigo que trasciende la muerte en vagar eternamente, sin poder tocar el alma pura de aquellos a quienes dio la vida. Hay testimonios que aseguran que, en noches de luna nueva, las aguas del río reflejan no solo su imagen, sino también tres figuras pequeñas a su lado. Son sombras que corren, ríen y juegan sin detenerse. Dicen que son los espíritus de sus hijos, que aún no comprenden lo que sucedió. Se les ve brillar como luciérnagas flotando en la oscuridad. Pero cuando la madre intenta alcanzarlos, las figuras se desvanecen entre la corriente. Esa visión se repite cada cierto tiempo, recordándole su condena, recordándole que el amor puede ser tan eterno como el castigo mismo. Hay quienes creen que el alma de la Llorona no está sola. Algunos investigadores del folclore espiritual afirman que otras entidades se acercan a ella en sus noches de pena. Espíritus errantes, almas perdidas que se sienten atraídas por su sufrimiento, la acompañan en su lamento como un coro fúnebre. Estos espíritus, atrapados entre dimensiones, encuentran en su dolor un reflejo de su propia desdicha. Así, la figura de la Llorona no solo es un símbolo del arrepentimiento, sino también un faro para los que jamás hallaron paz. En ciertas comunidades se cuenta que su llanto cambia según el estado de su alma. Si el lamento es agudo y desgarrador, significa que ha vuelto a recordar el instante en que sus hijos fueron arrebatados por el río. Si es un gemido bajo y profundo, los sabios dicen que está orando, suplicando a las fuerzas divinas que la perdonen. Pero cuando el silencio domina la noche, es porque su espíritu vaga lejos, buscando los rastros de sus hijos en otros lugares, guiada solo por la esperanza de encontrarlos. Durante siglos, muchas personas han intentado ayudarla a encontrar el descanso. Chamanes, sacerdotes y espiritistas han realizado rituales a orillas de los ríos, dejando ofrendas, flores blancas y velas encendidas. Se dice que cuando estos actos son sinceros, el viento sopla más suave y la temperatura del agua desciende, como si el alma de la Llorona los aceptara con gratitud. Sin embargo, su condena persiste. Ningún rezo ha logrado romper la maldición que la mantiene prisionera de su culpa. Una de las creencias más antiguas sostiene que el alma de la Llorona no encontrará el descanso hasta que alguien logre reunir las tres almas de sus hijos en un solo lugar sagrado. Para ello, deben ser reconocidos y honrados con un ritual de luz. Pero los cuerpos jamás fueron hallados. El río, testigo y verdugo guardó su secreto con celoso silencio. Algunos afirman que sus restos fueron arrastrados hasta el mar, donde descansan ocultos bajo las arenas profundas, lejos del alcance humano. Otros sostienen que los niños fueron protegidos por las fuerzas celestiales, llevados a un plano donde el mal no puede alcanzarlos. El destino de los hijos de la Llorona sigue siendo un misterio. Algunos pobladores aseguran que, en momentos de gran tragedia o tristeza, los espíritus de los pequeños se manifiestan para consolar a los niños que sufren. Dicen que si un niño reza en la oscuridad pidiendo consuelo, puede sentir una brisa tibia y una sensación de calma inexplicable. Tal vez sea el alma de Juan, Raúl o María, llevando un mensaje de amor desde el más allá. Mientras tanto, su madre sigue errando entre la niebla, prisionera de su propio llanto, buscando lo que ya no puede tener: el perdón, el abrazo, la luz. El paso de los siglos no ha borrado el eco de su llanto. Al contrario, cada generación parece haberlo escuchado con nuevos matices, adaptado a su tiempo y a sus miedos. Desde los antiguos pueblos coloniales hasta las grandes ciudades modernas, el lamento de la Llorona ha sido reportado cerca de ríos,
quebradas y canales. Algunos lo describen como un grito de agonía que corta el aire, otros como un suspiro melancólico que se confunde con el viento. Pero todos coinciden en algo cuando se escucha. La noche se llena de una presencia que hiela la sangre. La tradición oral asegura que la Llorona no solo vaga en busca de sus hijos, sino que, en su confusión, se lleva a otros niños. Los relatos más antiguos provienen de regiones rurales, donde las madres advertían a sus hijos que no salieran de casa después del anochecer, pues la mujer del río podría confundirlos con los suyos y llevárselos entre la niebla. Lo que empezó como una advertencia para mantener a salvo a los pequeños se transformó en una de las leyendas más perturbadoras del folclore latinoamericano. ¿Pero qué impulsa realmente a esta alma en pena a buscar y tomar a otros niños? Algunos estudiosos del misterio creen que el tormento de la Llorona ha deformado su percepción de la realidad. Su mente, atrapada entre la culpa y la desesperación, ya no distingue entre los rostros. En cada niño solitario ve el reflejo de sus propios hijos perdidos. Su dolor es tan profundo que su espíritu actúa por instinto, intentando llenar el vacío con cualquier alma que despierte su recuerdo maternal. Sin embargo, el amor corrompido por el castigo se convierte en condena para aquellos que caen bajo su sombra. En muchas regiones se habla de apariciones que preceden la desaparición de un niño. Una figura femenina vestida de blanco, caminando a lo lejos, con el cabello empapado y los pies descalzos, su rostro oculto bajo un velo que se mueve con el viento. Quienes la han visto dicen que no camina, sino que se desliza sobre la superficie, dejando tras de sí un rastro de humedad y un frío imposible de explicar. A veces aparece al borde del río, otras en caminos rurales o a la orilla de los pueblos, siempre acompañada por el sonido tenue del agua corriendo, como si el mismo río respondiera a su presencia. Los testigos cuentan que su llanto cambia cuando está cerca de un niño. Se vuelve más suave, casi dulce, como si una madre cantara una canción de cuna. Aquellos que han sobrevivido a su encuentro relatan que esa melodía parece invitar a acercarse. Un sonido hipnótico que despierta ternura, compasión y una sensación de nostalgia profunda. Pero en cuanto la víctima cruza la línea entre la tierra seca y el borde del agua, el lamento se transforma en un grito desgarrador. Es entonces cuando la figura desaparece y el silencio lo cubre todo. Al amanecer, el río suele estar más agitado, y los pobladores encuentran marcas extrañas en la orilla, como si alguien hubiese forcejeado contra la corriente. Los antiguos chamanes creían que la Llorona no actúa por maldad, sino por desesperación. En su mente, cada niño que se lleva es un intento por reunir a su familia perdida. Pero el castigo divino ha torcido sus intenciones, haciendo que cada acto de amor se convierta en un nuevo pecado. Así, su sufrimiento se renueva cada vez que intenta sanar. Lo que para ella parece redención, para el mundo de los vivos se manifiesta como tragedia. Una teoría aún más perturbadora sostiene que la Llorona no solo busca reemplazar a sus hijos, sino también redimir su alma mediante un sacrificio. Algunos investigadores del ocultismo creen que, en su delirio espiritual, ella cree que entregando nuevas almas al río, podrá obtener el perdón de las fuerzas celestiales. En cada corriente que arrastra un cuerpo, en cada niño que desaparece, sin explicación, podría haber una súplica escondida en devuélveme a mis hijos, y toma lo que ofrezco en su lugar. Pero el castigo no entiende de trueques. Su ofrenda se pierde entre las aguas, y su llanto se hace más fuerte con cada intento fallido. Los registros de apariciones se repiten con una frecuencia inquietante. En el norte de México, en los Andes colombianos, en las selvas de Guatemala y los lagos de Nicaragua. En todos los lugares donde el agua toca la tierra, alguien asegura haberla escuchado. Algunos investigadores paranormales han grabado sonidos inexplicables, gritos femeninos que se elevan desde la profundidad de los ríos en noches sin viento. Cuando las grabaciones se reproducen en laboratorios de audio, se descubren frecuencias bajas imperceptibles al oído humano, similares a las que emiten los lamentos de animales moribundos. Para otros, no se trata de una entidad única, sino de muchas. Una maldición multiplicada. Se dice que cuando una madre muere con culpa o dolor, su alma puede vincularse al espíritu de la Llorona, adoptando su forma,
su llanto y su destino. Es por eso que su figura puede ser vista en tantos lugares al mismo tiempo. No es una sola mujer, sino un eco colectivo de todas las madres que perdieron a sus hijos de manera trágica. Cada una añade un nuevo tono al coro de la desesperación, una nueva lágrima al río de los muertos. A lo largo de los años, algunos han intentado comunicarse con ella. Espiritistas, médiums y sacerdotes han asegurado sentir su presencia durante rituales nocturnos. En varias ocasiones, los asistentes relataron que, al invocar su nombre, la temperatura descendió bruscamente y un aroma a agua estancada llenó la habitación. Los objetos metálicos se oxidaron en cuestión de minutos y las velas se apagaron por sí solas. Según los expertos en fenómenos espirituales, eso sucede porque el alma de la Llorona está compuesta de energía húmeda, vinculada directamente al elemento acuático. Su esencia misma es el reflejo del río fluye, cambia y nunca descansa. El miedo que inspira no radica solo en su historia, sino en lo que representa. La Llorona encarna el remordimiento, la pérdida y el amor deformado por la desesperación. En cada lágrima suya se esconde una advertencia. El alma humana puede perderse, incluso por el amor más puro, si éste se convierte en obsesión. Por eso en las noches donde el viento sopla desde el agua y se escucha un llanto que parece venir de ningún lugar, los ancianos repiten una frase que ha pasado de generación en generación. Donde llora el río, la madre busca, y donde busca la madre, alguien será llamado. Dicen que la noche tiene memoria, y que el agua nunca olvida. Las lágrimas de la Llorona, vertidas durante siglos, han alimentado ríos, lagos y mares. Se han mezclado con la lluvia y con el llanto de otras madres que han conocido la pérdida. En su lamento, el mundo escucha la voz de un dolor que trasciende la muerte. No es solo el grito de una mujer atormentada, sino el reflejo del castigo eterno que recae sobre quienes destruyen lo que más aman. A través del tiempo, su figura se ha transformado en advertencia, en leyenda, en plegaria. Las abuelas narran su historia junto al fuego y los niños escuchan con los ojos muy abiertos, intentando no imaginar el rostro de aquella mujer que vaga entre el agua y la sombra. Pero detrás de cada versión, detrás de cada nombre y cada pueblo que asegura haberla visto, late una verdad profunda, la de una madre que jamás pudo aceptar su propio destino. Hay quienes afirman que la Llorona no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Su espíritu está atrapado en un umbral eterno, un punto intermedio donde el tiempo no avanza y la culpa nunca muere. En ese espacio, dicen que el río murmura su historia una y otra vez, recordándole el momento exacto en que el amor se convirtió en condena. Es ahí donde clama, donde grita, donde pide perdón. Pero el agua no responde, porque el perdón que busca no puede venir del río ni de los hombres, sino de los mismos hijos a quienes arrebató la vida. Las almas de Juan, Raúl y María, los niños inocentes que alguna vez fueron su alegría y su maldición, se elevan más allá del sufrimiento. Los antiguos relatos aseguran que su pureza fue tan grande que los ángeles los condujeron al cielo en el instante mismo de su muerte. Desde entonces, 3 estrellas brillan con intensidad sobre los ríos donde ella llora. En noches claras, cuando el cielo se abre y la luna toca el agua, esas 3 luces parecen moverse lentamente, como si vigilaran a su madre desde lo alto. Algunos dicen que es su forma de acompañarla, de recordarle que aún la aman, aunque su destino las mantenga separadas. El tormento de la Llorona no es solo castigo, sino también lección. Representa la frontera entre la devoción y la locura, entre el amor que da vida y el que destruye. Su historia se convierte en espejo para quienes permiten que la desesperación gobierne el corazón, porque, al final, la verdadera condena no es la muerte, sino vivir eternamente con la certeza del propio error, con el paso de los siglos. Algunos místicos han sostenido una creencia secreta que el alma de la Llorona podrá descansar solo cuando alguien encuentre los restos de sus hijos y los devuelva al río con palabras de perdón, no para juzgarla,
sino para reconocer su dolor. Según esta antigua tradición, cuando eso ocurra, el agua se tornará serena y el llanto se convertirá en canto. Las 3 estrellas descenderán brevemente al horizonte y el espíritu de la madre se disolverá en la bruma, abrasado por la luz del amanecer. Nadie ha logrado cumplir ese rito, aunque hay rumores de buscadores que han recorrido los ríos más antiguos en su nombre. Algunos aseguran haber hallado objetos extraños entre el fango en un amuleto oxidado con una cruz grabada, un pequeño zapato de cuero endurecido por el tiempo, una muñeca de trapo sin rostro, fragmentos de una tragedia que el agua se niega a devolver por completo. Tal vez el río protege sus secretos, porque sabe que el dolor de una madre no debe ser desenterrado, sino comprendido. Otros creen que la redención no depende de un hallazgo material, sino de un despertar espiritual, que cada vez que una madre perdona, o que una vida es salvada del dolor por un acto de amor, una lágrima de la llorona se seca. Así, poco a poco su pena se disuelve con los siglos y su historia se transforma en símbolo de compasión. En ese sentido, su castigo deja de ser un horror para convertirse en recordatorio de lo que significa ser humano, amar, incluso cuando el amor duele. El mito de la Llorona es más que una leyenda mexicana, es un eco universal que viaja entre culturas, lenguas y generaciones. Habla del arrepentimiento, de la pérdida y del poder devastador de la emoción desbordada. Nos recuerda que no existe oscuridad más profunda que la del corazón humano cuando el dolor lo gobierna. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, siempre hay una chispa de luz, una posibilidad de redención. En la actualidad, muchos aseguran seguir escuchándola. Hay grabaciones nocturnas, fotografías borrosas y testimonios que describen a una figura blanca caminando por los márgenes del agua. Algunos investigadores creen que se trata de energía residual, una manifestación atrapada entre dimensiones. Otros piensan que no es la Llorona quien vaga, sino nuestro propio miedo materializado en forma de mujer. Sea lo que sea, su historia sigue viva, porque el miedo y el amor son eternos, y ambos son su esencia. Cada noche, cuando el silencio domina la tierra y el río murmura en la distancia, una pregunta flota en el aire: ¿llora por sus hijos o llora por nosotros? Tal vez su pena sea el reflejo de la nuestra, una voz que nos recuerda lo fácil que es perder el alma cuando el dolor se convierte en guía. Tal vez todos en algún rincón de la memoria humana llevamos dentro a una pequeña parte de su llanto, y así, mientras el tiempo continúa su curso y las generaciones cambian, la Llorona seguirá buscando entre las sombras. No busca venganza, sino perdón. No busca castigar, sino recordar. Su condena es su promesa en amar eternamente, aunque el amor la destruya. Cuando el viento sople sobre el río y el eco de un grito resuene entre los árboles, recuerda su historia. No te detengas a escuchar, pero tampoco la ignores, porque en cada lágrima suya vive una advertencia, y en cada suspiro del agua una verdad olvidada. Incluso los espíritus más atormentados aún pueden enseñar a los vivos lo que significa llorar por amor.